Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Esperemos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón, Sonora. Esto es Escuela Dominical, estudios especialmente indicados para jóvenes y adultos. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el estudio 1 de la segunda carta a Timoteo, y el título es Obrero eficaz y eficiente. Muy bien, entonces vamos a leer parte de la lectura base para este estudio. Toda la base bíblica está en 2 Timoteo 1 del 1 al 7, 2 del 14 al 16 y 2 del 20 al 26. Vamos a escuchar ahorita el 1 del 1 al 16, el capítulo 1 del versículo 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Muy bien, Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración para poner en las manos de Dios este tiempo. Nos ponemos en actitud de oración, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar aquí para exponer tu palabra, la cual te pedimos que tú bendigas, que pueda llegar a muchos corazones necesitados y que sirva para la edificación de tu iglesia. Con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces, vamos a seguir con la introducción de este estudio. Obrero eficaz y eficiente. Bien, pues ya nos ubicamos en la segunda carta a Timoteo, ¿verdad? El estudio anterior todavía fue de la primera carta. Aquí ya brincamos a la segunda carta, ¿sí? Iniciamos con el primer capítulo y el segundo. Vamos a ver versículos del primero y segundo capítulo. Bien, la introducción, ¿qué podemos decir ahí? Bueno, pues que Pablo se daba cuenta que estaba llegando al final de su jornada terrenal, ¿verdad? Ya estaba cumpliendo toda su jornada que Dios le había encomendado. Y él se daba cuenta. Estaba prisionero por causa del Evangelio de Jesucristo. Enfrentaba el abandono, fíjese bien, de algunos hermanos a quienes les parecía demasiado alto el costo de ser cristianos. En medio de aquella soledad, Pablo decide escribir una segunda carta a Timoteo. Esta es la segunda carta, decíamos que estamos iniciando con este estudio. A su muy amado hijo en la fe, Timoteo. Pablo comienza la segunda carta recordándole su gran afecto por él y reconociendo su fidelidad al Señor y su clara disposición de sufrir por Cristo si era necesario. Todo el primer capítulo es una declaración de aprecio por la dedicación y fidelidad de Timoteo. En el segundo capítulo, que también estaremos cubriendo en este estudio, Pablo le da una serie de consejos y exhortaciones muy valiosos, hermanos, muy valiosos consejos y exhortaciones que obviamente también nos llega y nos toca y nos corresponde cumplir a nosotros, ¿verdad? Muchos de ellos. Todo esto lo basa en el llamamiento que Timoteo recibió del Señor
para ser un siervo del Evangelio y en los dones que ha recibido para el desempeño de ese ministerio. Muy bien. Entonces vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Se va a dividir en 3 subtemas y aquí tenemos el primero. Aviva el don que está en ti. Ese es el primer subtema de 3, ¿no? Son 3 subtemas. Entonces vamos a estar ubicados en 2 de Timoteo 1, del 1 al 7, que precisamente es lo que se acaba de leer. Y ahí tenemos el versículo 1 y 2, ¿verdad? Del capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues en estos versículos 1 y 2, ¿verdad? Básicamente, pues, es como empiezan todas las cartas, ¿verdad? Hay un remitente, hay un destinatario y están los saludos, ¿verdad? Básicamente de eso se trata el versículo 1 y el versículo 2, ¿verdad? El versículo 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Bien, aquí hay dos paralelos sostienen la vida del buen obrero del Señor. Fíjese bien, 2 paralelos sostienen la vida del buen obrero del Señor. ¿Cuál es uno? Una limpia conciencia, ahí lo tenemos subrayado, ¿verdad? Una limpia conciencia es uno de los puntos importantes de un buen obrero del Señor. Y oraciones de noche y de día. Orar, dice la palabra de Dios, orad sin cesar, ¿verdad? Orad sin cesar. Entonces esos son los 2 referentes o los 2 paralelos, como los llaman aquí, ¿verdad? De un obrero del Señor. Bueno, cuando hacemos lo que Dios, vamos a referirnos a lo de la limpia conciencia, ¿verdad? Primeramente. Entonces, cuando hacemos lo que Dios nos ha instruido que hagamos y somos fieles hasta terminar esa labor, siguiendo las reglas o instrucciones que Él mismo nos ha dado, entonces podemos sentir el gozo de una limpia conciencia. Bueno, en pocas palabras, un hijo de Dios que le es obediente, que hace lo que Dios le está pidiendo, pues claro que puede disfrutar, fíjese bien, podemos decir, de una limpia conciencia. ¿Por qué? Porque está trabajando en la obra del Señor, en la viña del Señor, ¿verdad? Está trabajando los dones que le fueron dados cuando aceptó a Jesucristo en su corazón. Ahora, la otra fuente de fortaleza para el servicio es la oración. Ahí está, mis oraciones noche y día. Pues bien, la única manera de saber lo que tenemos que hacer en cada alternativa del ministerio es consultando con el Señor, ¿verdad? Mediante la oración, que es sabio y da a conocer sin reservas su voluntad. Entonces, yo en lo particular, en mis oraciones siempre le digo al Señor, a mi Dios: pongo en tus manos todo asunto grande, pequeño y mediano, ¿verdad? Otra forma de decir que todos mis asuntos están en las manos de Dios, porque Él es el sabio Dios, que sabe lo que nos conviene y que sabe lo que nos puede conceder, que es para bien para nosotros, ¿verdad? No todo lo que nosotros le pidamos a Dios debe de ser concedido, porque a veces nosotros nos equivocamos. Entonces lo mejor es dejarlo en la voluntad de nuestro Dios, todos los asuntos grandes, pequeños y medianos de nuestra vida. Versículo 4: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Bueno, Pablo recordaba las lágrimas de Timoteo cuando se habían separado, ¿verdad? Y abre su corazón a su consiervo e hijo espiritual, diciendo que desea verle, ¿verdad? El hecho de encontrarse
de nuevo traería gozo al corazón de Pablo. Pablo lo quería mucho, lo estimaba mucho. Entonces, ¿qué podemos extraer nosotros de este versículo 4? Bueno, que es importante cultivar las relaciones entre consiervos en el ministerio. Es importante. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Muy bien. Pablo estaba orgulloso de la fe no fingida, como dice ahí, la fe no fingida de Timoteo. Era una fe genuina, ¿verdad? Es decir, una fe que surge de las convicciones profundas y no algo fingido e hipócrita para impresionar, simplemente para impresionar al hombre. No, nada de eso. Esa fe es la misma calidad de fe que expresaron su madre y su abuela. Ahí las tienen, ¿verdad? Ahí viene tu abuela Loida y tu madre Eunice, quienes eran judías, ¿sí? Aunque probablemente la madre de Timoteo estaba casada con un hombre griego. Y sí, ustedes pueden checar en Hechos 16:1 y esa es la base que tenemos para decir esto, ¿sí? Bien, entonces la madre y la abuela habían instruido bien a su nieto, a su hijo, respectivamente, ¿verdad? Muy bien. Versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bueno, entonces aquí está la primera recomendación de Pablo a su discípulo Timoteo, que avives el don de Dios que está en ti. Y eso también es para nosotros, hermanos, que avives el don de Dios que hay en ti. Frente a las fuertes olas de doctrinas falsas, los ejércitos de falsos maestros que iban por todas partes, proclamando las novedades religiosas del día y la confusión natural entre los creyentes. Recordemos que siempre, desde que iniciamos la primera carta de Timoteo, hablábamos de muchos falsos maestros. Pablo urge a Timoteo a avivar con fuerza la llama de la fe. Timoteo sin duda tenía los dones de la predicación, de la enseñanza, la consejería pastoral y la administración. Fíjense nada más, 4 dones muy importantes, ¿verdad? Pablo hace una alusión al momento de la imposición de sus manos. Recordemos que en 1 de Timoteo 4:14 se citó un concilio de ancianos, o como le llamaba ahí la palabra, un presbiterio, ¿verdad? Líderes religiosos para hacer la imposición de las manos a Timoteo para que fuera ministro de la predicación y pastorado. Muy bien, el versículo 7 y último de este primer subtema dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, esta es la segunda recomendación entonces que le hace Pablo a Timoteo. ¿Cuál fue la primera? Que avives el don de Dios que está en ti. Y esta es la segunda. Entonces en la segunda, en pocas palabras, le está diciendo Pablo a Timoteo que no sea cobarde. Que no sea cobarde. Dios le ha capacitado con 3 virtudes espirituales. ¿Cuáles son? Ahí las tenemos: poder, amor y dominio propio. Esas 3 virtudes le había puesto Dios para que fuera valiente y enfrentara todo lo que se le viniera, ¿verdad? Entonces, Timoteo bien podía sentir temor por varias razones. Era un poco tímido por naturaleza. Era relativamente joven también, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso. Los falsos maestros eran como fieras agresivas. La fuerza del Señor es la única que puede dar poder, como dice ahí, poder, ¿verdad? A los obreros en tiempo de dificultad. Así es, la fuerza del Señor nos da poder. Entonces, la segunda virtud es el amor. Ahí lo tenemos, el amor. Este sentimiento
Dios lo provee en varias direcciones. 3 direcciones vamos a mencionarles aquí, ¿verdad? El amor hacia Dios mismo, como lo dice el mandamiento, ¿verdad? Amarás a tu Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es una dirección de ese amor que debemos de tener los hijos de Dios, ¿verdad? Amar a nuestro Creador, a nuestro Dios. Y amor hacia los hermanos de la iglesia. Haz de cuenta que el amor que viene de Dios hacia nosotros y luego de nosotros hacia los hermanos. El amor hacia ellos nos hace olvidar sus debilidades y los servimos porque son nuestros hermanos. La tercera dirección es el amor hacia los enemigos. Tal vez este sea el amor que se nos haga más difícil. Porque amar a tu enemigo, estamos diciendo, ¿verdad? No deseamos que nuestros enemigos se mueran, sino que trabajamos porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Estamos mencionando tres líneas acerca de esa virtud del amor, ¿verdad? Amar a Dios porque es nuestro Dios. Luego amar a los hermanos y aún amar a los enemigos. Y la tercera virtud es el dominio propio. Ahí lo tenemos al final, ¿verdad? Dominio propio. Es esa gracia para dominar nuestros propios deseos y aplicarnos. Fíjese bien, aplicarnos con disciplina, dedicación y empeño al servicio de Dios. Eso es el dominio propio. Muy bien, estamos entrando al segundo subtema, prepárate para ser obrero aprobado, basado en 2 Timoteo 2, del 14 al 16, y ahí tenemos el versículo 14. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Bueno, Pablo exhorta a Timoteo a que requiera o solicite, ¿verdad?, a los hermanos que no contiendan sobre palabras. Ahí lo tenemos subrayado, que no contiendan, es decir, que no discutan, que no caigan en discusiones, pleitos por cuestión de palabras. Una señal de que algo anda mal, fíjese bien, de que algo anda mal en los movimientos contemporáneos que dividen a nuestras iglesias evangélicas es su fuerte énfasis sobre el nuevo significado de ciertas palabras o nuevas connotaciones que surgen, podríamos decir también. Tal vez usted, tal vez todos nosotros hemos oído alguna vez estas expresiones. Mire bien, fíjese bien: la nueva unción, la nueva bendición, la risa del Señor, los dolores de parto. No sé si usted ha escuchado algunas de estas expresiones, tal vez sí. Entonces, estas connotaciones son variedades de palabras con las cuales se contiende en nuestros días, se contiende, o sea, se llega hasta la discusión. Divisiones de ideas por connotaciones nuevas, digamos, ¿verdad? Sin embargo, el resultado es el mismo que en los días de Timoteo. Para nada aprovechan, sino que llevan a la ruina a los que oyen. Ahí está, para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, en otras palabras, ¿verdad? Hay que tener cuidado entonces con esas nuevas palabras o expresiones que surgen de repente en alguna congregación. Hay que tener cuidado, porque para nada aprovecha, dice aquí Pablo. Versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, Timoteo no debía sentir vergüenza si no podía encontrar los argumentos, fíjese bien, y las palabras más elocuentes para derrotar a los falsos maestros.
Si ha estado viendo todos los estudios, recordará que aquellos falsos maestros eran muy elocuentes, eran gente que se miraba gente preparada. Entonces le dice Pablo aquí a Timoteo, no te preocupes si no encuentras palabras elocuentes, no es para que te preocupes, como esos falsos maestros. Pero sí tenía que presentarse ante Dios aprobado, eso sí, ¿verdad? Eso sí le encargaba Pablo a Timoteo y a nosotros también. Esa calificación de aprobado, vendría como resultado de estudiar, fíjese bien, de estudiar, prepararse adecuadamente para trazar bien la palabra de verdad, como dice ahí, usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo podemos nosotros usar bien la palabra de verdad? Pues estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios, meditándola de día y de noche, como dice también la misma palabra, escudriñarla. Muy bien. Versículo 16. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Bueno, Pablo ha dicho a Timoteo lo que sí debes hacer. Fíjese bien, Pablo ya dijo a Timoteo lo que sí debe hacer en el versículo anterior. Ahí está. Presentarte ante Dios aprobado, usa bien la palabra de verdad. Bueno, ahora le dice lo que no debe hacer. Lo que debe evitar. Dice profanas y vanas palabrerías. Ahí está lo que debe evitar ahora. Sin duda que aquí nos encontramos con un serio llamado a tener cuidado con lo que hablamos. Fíjese bien, tener cuidado con lo que hablamos, pero no nada más eso, y el tono de nuestras conversaciones. A veces no decimos palabras obscenas o palabras malas o palabras pecaminosas, pero el tono en que las estamos diciendo es malo, ¿verdad? Es feo, es agresivo. Daña a la persona con la que estamos hablando, la hiere, pues, ¿verdad? Entonces, el tono de nuestras conversaciones, especialmente con quienes están luchando, fíjese bien, luchando por distinguir entre la verdad y el error, como paso previo para tomar su decisión de creer o no en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Un especial cuidado que debemos de tener cuando hablamos, ¿verdad?, con personas que están a punto de convertirse para Cristo, ¿verdad? O con los recién convertidos también, porque son bebés espirituales, desconocen mucho de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios para sus vidas, y hay que tener especial cuidado con esas personas. Recordemos también que Jesús nos enseña, fíjese bien, nos enseña que somos responsables de todas las palabras que salen de nuestra boca. Somos responsables de todas las palabras que salen de nuestra boca y un día vamos a dar cuenta. Y eso lo puede checar usted mismo en Mateo 12:36. Entramos al tercer subtema. Trabaja inteligentemente para ser obrero aprobado. Bueno. Segunda de Timoteo 2, del 20 al 26. Aquí está el versículo 20 y 21. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Muy bien. Versículo 20 dice que en una casa no solamente hay utensilios de oro, plata. Bueno, es una analogía, ¿verdad? Hay diferentes tipos de vasos en esta analogía que está siendo mencionada aquí. Cada vaso fue hecho o adquirido para un servicio o uso particular, ¿sí, verdad? El valor de cada vaso no radica en el material con el cual fue fabricado, sino en el cumplimiento de la tarea que le fue designada. Trasladándolo, fíjese bien, trasladando la figura al terreno de la iglesia, Dios ha traído a la congregación a cada persona según a Él le ha parecido.
y le ha asignado algún trabajo específico. Bien, ahí podemos incluir la palabra dones. Nos ha dado dones. ¿Para qué? Para trabajarlos aquí en algo específico de acuerdo al don que le dio a usted, que me dio a mí. Algunos vienen con muchos dones y talentos y capacidades, algunos cristianos, otros con menos, pero todos con una tarea que cumplir. Bueno, aquí también podemos decir que a los que les fue dado mucho, les será exigido mucho. A los que les fue dado poco, les será exigido poco. Así es que si usted tiene tan solamente un don, o hasta ahorita solamente se ha descubierto que tiene un don, no se preocupe, sino ocúpese en trabajarlo. Esa sería la clave, ¿verdad? Porque si Dios nada más le dio un don, bueno, trabaje ese don, y Dios le va a decir en aquel momento, entra, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Así le va a decir, porque trabajó ese único don que Dios le dio. Entonces, el secreto para recibir la honra del Señor está en cumplir esa tarea asignada. Versículos 22 y 23. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Qué buenos consejos, ¿verdad? Le está dando Pablo aquí a su discípulo Timoteo. 3 palabras dominan la redacción de estos 2 versículos. Una es huye, otra es evita, ¿verdad? Ahí están subrayadas. Y otra es sigue. Ahí está, huye, sigue, y esta sería evita. Es lo mismo que desecha, ¿sale? Manejamos esta diferente versión, el manual, con respecto a estos versículos, pero son sinónimos. Entonces, la palabra huye, huir, de las pasiones juveniles es un llamado o advertencia a las tentaciones que vienen a toda persona en cualquier momento de su vida. Fíjese bien, ¿cuántas veces los adultos hemos sido tentados a actuar indebidamente, motivados por una pasión juvenil, es decir, una falta de madurez espiritual, ¿verdad? Ok, eso es lo que corresponde entonces a la palabra huye. Y la palabra evitar o desechar, bueno, las discusiones necias es una orden que evite, que deseche las discusiones necias, ¿ok? Nunca una discusión ha guiado a una persona a creer en Jesucristo, pero siempre las discusiones engendran contiendas y divisiones entre los participantes. Lo positivo y útil es seguir, entramos a la última palabra, que aquí está en medio, ¿verdad? Seguir la justicia, dice ahí, ¿verdad? La fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Ok, entonces ahí nos ubica como que en la congregación, ¿verdad? Convivamos, juntémonos, reunámonos con aquellos que siguen la justicia, la fe, el amor y la paz, ¿verdad? Muy bien. Entonces, entraríamos al versículo 24 y 26. Y 24, 25 y 26. Son 3 versículos, ¿verdad? En estos 3 versículos nos enseña cómo debe ser y cómo debe trabajar el siervo del Señor. Entonces, no debe ser contencioso, dice ahí, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces no deben ser contenciosos, empieza diciéndonos ahí, ¿verdad? Significa que no es un buscapleitos, ¿verdad? Por supuesto, no quiere decir que será una persona que no da importancia ni dice nada. Fíjese bien, este sería el otro extremo, tampoco es bueno, ¿verdad? No es una persona que no da importancia ni dice nada cuando ocurre o se enseña algo que va
contra la sana doctrina y las prácticas cristianas. O sea, no nos debemos de quedar callados tampoco si estamos viendo que se está transgiversando la palabra de Dios, ¿verdad? En la enseñanza, en la doctrina. Entonces ahí sí no nos debemos de quedar callados. Muchas veces el error tiene que ser señalado, puesto en evidencia, y deben surgir maneras de erradicarlo, pero tiene que ser hecho con la debida cortesía y bondad, como hijos de Dios, ¿verdad? No peleando, no riñendo, no, sino con cortesía y con bondad, sabiendo que todos podemos tropezar, todos podemos caer, ¿verdad? Así es, debemos estar siempre conscientes de ellos. El obrero del Señor debe ser amable para con todos, como dice aquí también, ¿verdad? Amable para con todos, con aquellos que son obedientes a la enseñanza y la labor pastoral, o sea, con los que se portan bien, ¿verdad? Tanto como con aquellos que se comportan como ovejas descarriadas, también con esos debemos de ser amables, ya sea en doctrina o en conducta. El obrero del Señor debe ser apto para enseñar. Fíjese bien, es casi el único requisito intelectual que se exige a los obreros cristianos, a usted y a mí. Sin embargo, es una condición que se requiere en todos los obreros, independientemente de la posición que ocupe en el ministerio de la iglesia. Fíjese bien, independientemente de la posición, no vaya a decir, no, pues es que Pablo le escribió una carta a Timoteo y Timoteo iba para pastor o era pastor y yo no soy pastor. No, aquí estamos diciendo que debemos de saber hablar, enseñar de la palabra de Dios independientemente del nivel en que estemos. Sufrido, dice, sufrido, ¿verdad? Es una palabra que significa probado por el fuego, como el hierro que ha sido templado al rojo vivo. Un obrero del Señor debe aprender a soportar las aflicciones propias del ministerio. Así es. Y finalmente corrige con mansedumbre. Corrige con mansedumbre, dice, no como juez o como policía que ha sorprendido a su hermano en una falta y está listo para hacerle pagar por ello. No, al contrario, debe tener una motivación espiritual. Darles la oportunidad de arrepentirse, comprender y volverse a la verdad. Fíjese bien, esto último que está subrayado, volverse a la verdad para que se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad, como dice aquí, ¿verdad? Al final. Entonces, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan a conocer la verdad, ¿verdad? Solo Dios sabe el plan que tiene para cada una de las personas de nuestra familia, de la congregación, de la vecindad, etcétera. Entonces nosotros no debemos pensar que ellos están perdidos. Dios en cualquier momento les puede dar la oportunidad de que entren al redil, ¿verdad? Como obreros también. Entonces nosotros debemos de corregir con mansedumbre. Muy bien, hemos hablado mucho aquí de la palabra obreros, obreros del Señor. Hermano, hermana, usted es un obrero del Señor. Y el llamado es que trabajemos, ¿verdad? En lo que Dios nos ha capacitado. Ese es el llamado. Ahora, si usted que nos está viendo no le ha abierto aún las puertas de su corazón a Cristo para poder ser llamado un obrero del Señor, le invitamos a que lo haga. No desprecie la oportunidad que tiene. Si lo deja para después, tal vez después sea demasiado tarde. Solamente tiene que confesarle a Dios que ha pecado y pedirle sinceramente que le perdone sus pecados, ¿verdad? Abrirle la puerta de su corazón a Cristo para que entre como Señor y Salvador de su vida. Y desde ese momento usted pasa también a ser un hijo de Dios, un cristiano, un obrero, y Dios le capacitará para
con dones y talentos para que trabaje en la obra del Señor. Porque ese es el llamado de todos los hijos de Dios, trabajar en lo que Dios nos ha capacitado. Bien, aquí abajo le dejamos también un folleto para que, acerca de esto último que le he dicho, para que lo consulte y lo atienda. Si es que aún no le ha abierto las puertas de su corazón a Cristo para que entre como Señor y Salvador de su vida. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Suscríbase, comparta y dele like al video, al estudio. Todo eso ayuda para que más personas se enteren de la palabra de Dios por este medio. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta y porque tú así lo has permitido. Gracias, mi Dios. Te pedimos que puedas seguir llegando a muchos corazones necesitados. Bendice esta tu palabra y bendice cada persona que le habrá de ponerle atención, mi Dios, o que le ha puesto atención. Bendice su familia, suple sus necesidades. Todo lo ponemos en tus manos con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.